Los animales están en peligro. Los fenómenos naturales extraordinarios, los incendios y las inundaciones ocurren con frecuencia y ponen en peligro la vida de los animales a lo largo del mundo. La pregunta que sigue haciéndose el hombre es: ¿qué se hace por los animales ante semejantes catástrofes? Los desastres naturales son una fuente de daño en la que los animales salvajes son particularmente vulnerables. Los terremotos, los huracanes, las erupciones volcánicas, los tsunamis y los incendios pueden tener consecuencias devastadoras. Al igual que los animales salvajes, los animales domésticos también pueden ser dañados por desastres naturales. Sin embargo, es más probable que sean rescatados. En varios episodios hubo casos de rescates de animales después de fenómenos naturales. Un gran número son rescatados durante las inundaciones masivas y en muchos casos no requirió siquiera alguna acción heroica por quienes los rescataron. En momentos en que una catástrofe se desata, la atención primaria es la de las personas que habitan el lugar, pero también se logra desplegar operativos para proteger a los animales. Por otro lado, los diferentes sitios afectados por los desastres muchas veces se ven sorprendidos por ejemplares que no debieran transitar por esos lugares y simplemente lo hacen porque la naturaleza los arrastró hasta allí. Algunos de los ejemplos más conocidos sobre la ocupación de los animales durante los desastres naturales son, por ejemplo, cuando durante el huracán Katrina, el gobierno estadounidense prohibió la evacuación de animales y les negó el acceso a los refugios. Se estima que en torno a 600.000 animales domésticos murieron por falta de comida o agua. Cuando el volcán entró en erupción en Chaitén, Chile, el gobierno accedió ante la presión popular y permitió la evacuación de animales, pero el retraso produjo miles de muertes. Durante el desastre nuclear de 2011 en Fukushima, Japón, muchos fueron dejados a su suerte, muriendo de hambre, porque no fueron evacuados. Por otro lado, la contaminación ambiental en el mundo también hace efecto. Acelera la extinción de algunas especies y también puede originar algunos llamativos tipos de animales. La contaminación es la introducción de contaminantes peligrosos en el aire, el agua o el suelo. Estos contaminantes pueden tener efectos graves sobre los ecosistemas enteros, haciendo la vida más difícil para los seres humanos, las plantas y los animales. Algunas toxinas, como el mercurio, se depositan sobre las plantas y en las fuentes de agua que luego son consumidos por los animales. Los efectos en la salud de estos venenos se magnifican en la cadena alimentaria y son los animales que están en la cima de la cadena que terminan con las mayores concentraciones de toxinas en sus cuerpos. Según datos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, el organismo internacional con mayor potestad sobre el problema, aproximadamente 5.200 especies de animales se encuentran en peligro de extinción en la actualidad. Además, en un desglose por clase, se encuentran en peligro de extinción el 11% de las aves, el 20% de los reptiles, el 34% de los peces, el 25% de los anfibios y mamíferos de todo el mundo. Eso no es todo. El plástico ya está detrás de la muerte de al menos el 3% de los cetáceos. Los científicos advierten de que se trata de un problema infravalorado y este porcentaje puede ser aún mayor. Los océanos de todo el mundo reciben cada año más de 12 millones de toneladas de plásticos y los efectos son contundentes. Desde que en 1970 se descubrió por primera vez basura en el estómago de un cetáceo y a partir de ese hecho se documentaron en todo el mundo más de 400 casos de ballenas, delfines y otras especies marinas que habían comido objetos extraños, en la mitad de los casos era plástico. Además,
se prenden las alarmas por la contaminación ambiental y la aparición más frecuente de especies extrañas o especies ya conocidas, pero con deformidades. Un caso fue el de un perro que nació con ancefalia, una enfermedad que causa que el cerebro no se desarrolle completamente y su cabeza se vea deforme. Los especialistas indicaron que este caso se pudo haber debido al alto nivel de mercurio que se registra en el agua de la zona. Especialistas indican que los animales suelen desorientarse por varios motivos, entre ellos por los desastres naturales y por el cambio climático producido por la contaminación. Varias imágenes muestran casi a diario cómo el cambio climático afecta el hábitat de diferentes especies en todo el mundo. Como fue el caso de los perros siberianos de Groenlandia y el oso polar deambulando por las calles de Rusia. Incluso se difundió una indignante imagen de un lobo marino que apareció en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, con una rueda en el cuello. El plástico dura mucho tiempo y buena parte de él flota. Los primeros casos documentados de ingestión de plástico por parte de aves marinas fueron los 74 pollos de albatros hallados en el Pacífico en 1966, cuando la producción de plástico era 20 veces inferior que ahora. La ingesta de este tipo de material por los animales les provoca laceraciones, heridas internas e incluso la muerte. Pero los organismos acuáticos no solo mueren por su ingesta, en otros casos mueren por quedar atrapados, por ejemplo, en redes de pesca abandonadas, o sufren la malformación o la amputación de extremidades exactamente por la misma razón. También puede afectar a la fisiología de los animales. En algunas tortugas marinas se ha observado que debido a los plásticos que tienen en su estómago e intestinos, flotan y por lo tanto no pueden hundirse para buscar comida y finalmente mueren. De este modo la existencia de plásticos está conduciendo a una extinción de especies y a la pérdida de biodiversidad. El impacto en los animales, de los fenómenos naturales y de los desastres influidos por el accionar humano es directo. No solo se ven perjudicados por aquellos fenómenos que sacuden a las ciudades y por ende se encuentran acorralados en su hábitat, sino además, por si fuera poco, cada día que pasa las condiciones del planeta no son las indicadas para el normal desarrollo de cualquier especie. Desde la muerte de ciervos en Japón por ingerir plástico, hasta toda la fauna marina en los océanos asediada y la basura que el ser humano descarta sin importarle el medio ambiente. Ya casi no queda tiempo para revertir la situación del planeta y por ende tampoco para salvar a los animales. La Organización de las Naciones Unidas advirtió sobre la preocupante situación de la extinción de especies, que por si fuera poco, amenaza la salud y la alimentación. El impacto humano en el mundo natural se acelera a una velocidad sin precedentes. De acuerdo con el reporte, 1 millón de especies se dirige a la extinción. Se considera que una especie está en peligro de extinción cuando todos los representantes de la misma corren el riesgo de desaparecer de la faz de la Tierra. Según datos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, el organismo internacional con mayor potestad sobre el problema, aproximadamente 5.200 especies de animales se encuentran en peligro de extinción en la actualidad. Además, en un desglose por clase, se encuentran en peligro de extinción el 11% de las aves, el 20% de los reptiles, el 34% de los peces y el 25% de los anfibios y mamíferos. Existen múltiples causas por las que una especie puede llegar a encontrarse al borde de la extinción. Las razones son particulares para cada especie, pero en líneas generales, entre las mayores amenazas se encuentra la destrucción y fragmentación de sus hábitats, el cambio climático, la caza y tráfico ilegal y la introducción de especies exóticas. Nuestros sistemas de alimentación, nutrición, salud, aire limpio, clima y agua dulce dependen de la biodiversidad y de la salud de los ecosistemas, que conforman una red interdependiente de la vida animal, vegetal, fúngica y bacteriana. Aseguran que, por ejemplo, sin polinizadores como las abejas o los murciélagos,
muchos de los alimentos que conocemos y consumimos desaparecerían. El uso inadecuado de pesticidas e insecticidas está expulsando a estas especies de sus hábitats y de las tierras agrícolas. Evitar que una especie desaparezca implica poner en marcha una gran cantidad de recursos y acciones concretas. Algunas de ellas serían evitar la fragmentación de sus lugares de desarrollo, perseguir y castigar con dureza la caza ilegal y el tráfico de especies, la creación de reservas naturales o el fomento de programas de reproducción, reintroducción y mejora genética. Por supuesto, la lucha contra la contaminación y el cambio climático también es la lucha por la conservación de muchos animales. Según un informe del sector de medio ambiente de la ONU, la industrialización a gran escala ha causado una fragmentación generalizada de los paisajes naturales en todo el mundo. Los hábitats que antes eran continuos ahora están divididos y aislados, lo que ha provocado el declive de algunas especies que no pueden dispersarse para encontrar comida o simplemente reproducirse. En los últimos 100 años, más del 90% de las variedades de cultivos han desaparecido de los campos agrícolas. La mitad de las especies de muchos animales domésticos se ha perdido y los 17 principales bancos pesqueros del mundo se están pescando por encima de sus límites sostenibles. Tales prácticas tienen impactos ambientales, culturales y de salud. La Asamblea de la ONU para el Medio Ambiente, en su resolución de marzo de 2019, titulada Innovación sobre la biodiversidad y degradación de la Tierra, alienta a los Estados miembros a fortalecer sus compromisos y redoblar esfuerzos para prevenir la pérdida de biodiversidad biológica y degradación de la tierra y el suelo, a través de su conservación, uso sostenible, implementación de políticas apropiadas y medidas innovadoras, como acuerdos de asociación, transferencia de tecnología mutuamente acordada y mecanismos de financiamiento. La pérdida de la biodiversidad afecta a la salud de la humanidad. La desaparición de especies favorece la expansión de enfermedades. La extinción de vegetales y especies animales, una de las peores consecuencias del cambio climático global, está relacionada con el incremento de enfermedades infecciosas en los seres humanos. Algunas de las especies que corren un gran riesgo de desaparecer del planeta y que componen los primeros lugares son, por ejemplo, el gorila de montaña, oso polar, lince ibérico, tigre de Sumatra, rinoceronte blanco, leopardo de las nieves, oso panda, chimpancé común, pangolín, orangután de Borneo, ajolote y atún rojo, entre otros. En Argentina existen más de 500 animales en peligro de extinción, de acuerdo al último estudio publicado por Parques Nacionales. Un país con un extenso territorio, con climas y paisajes variados, tiene una variedad sin igual en su fauna, aunque severamente afectada por la falta de conservación. Entre ellos, el tatú carreta, yaguareté tapir, flamenco andino, huemul, entre otros, corren un serio riesgo. Especialistas aseguran que en la historia de este planeta ha habido grandes eventos de extinción. El último de ellos ocurrió hace aproximadamente 60 millones de años. Actualmente estamos provocando una, la sexta extinción, que difiere de todas las extinciones anteriores, en el sentido de que esta está siendo principalmente impulsada por nosotros, los humanos. La sociedad está teniendo un impacto sin precedentes en las especies y ecosistemas del mundo. Las poblaciones de vertebrados del mundo han disminuido en más del 50% desde 1970 y actualmente alrededor del 20% de las especies del mundo están en peligro de desaparecer. Está más que claro que la Tierra es el lugar donde conviven los seres vivos y el ser humano se ha encargado de destruir poco a poco la biodiversidad que nos mantiene vivos. Es hora de tomar medidas y torcer un camino que tiene un solo final y es el peor de todos para el planeta, que es nuestra casa, y hay que cuidarlo. Por años, los seres humanos no advirtieron la crítica situación de la basura que se genera diariamente. Hace tiempo nada más que varias organizaciones comenzaron a concientizar sobre la importancia de un buen tratamiento de residuos y su precisa separación para su mejor uso, el de los desechos, ya sea para recuperarlos o reciclarlos, y de esa manera
impedir el alto grado de contaminación que pueden ocasionar. El nivel de desechos que producimos a nivel mundial se ha acelerado en las últimas décadas. La gestión eficiente de los residuos requiere de la colaboración de todos. Si la separación en su origen es correcta, la recuperación de materiales reciclables será cada vez mayor y mejor. Separar los residuos orgánicos e inorgánicos puede ser una tarea a veces difícil, pero vale la pena esforzarse, ya que nos ayuda a cuidar el medio ambiente y nos ofrece diversos beneficios, entre ellos, por ejemplo, prevenir la propagación de enfermedades, evitar la contaminación del planeta, renovar la tierra y ayudar a ahorrar recursos como el agua, árboles y combustibles. Solo para tener una idea de lo preocupante que es dejar los residuos sin tratar, un tetrabric tarda 30 años en descomponerse. Una bolsa de plástico, mínimo 150 años. Las pilas, 1000 años. Y el vidrio, 4000. El aporte de cada uno de los individuos, desde su propia casa, lugar de trabajo o estudio, es fundamental para cuidar el planeta y poder tener un mundo más limpio. Existen algunas maneras para que especialistas puedan estimar cuánta basura se genera en el mundo. Las cifras más conocidas arrojaron un número estremecedor. La generación anual de residuos se eleva a unos 2.000 millones de toneladas, lo que podría llenar más de 800.000 piscinas olímpicas. De los residuos sólidos producidos, un 70% se lleva a vertederos. Y un porcentaje muy reducido de la totalidad de la basura es tratado para que no impacte en el medio ambiente. Solo un 16% de esa basura es reciclada. La basura no solo es un problema literalmente de la Tierra. El gran basural del planeta es el mar. Sobre él, en el Océano Pacífico, flota a la deriva una isla de plástico. Su tamaño es 2 veces el territorio de Estados Unidos. La Mancha, que surge a 800 kilómetros de la costa californiana, se acerca a Hawái y se extiende hasta casi Japón. Es un grave problema para la fauna marina, que se nutre de ella al confundirla con alimento. Según Naciones Unidas, la contaminación del océano causa la muerte de 1 millón de pájaros cada año y de 100.000 mamíferos acuáticos.